Muy bien, buenos días a todos. Buen día. Son todos bienvenidos a la casa del Señor. Y vamos a comenzar esta reunión alabando a nuestro Dios, cantando el himno número 205, himno número 205. Y sé que se acaban de sentar, pero voy a pedirle a aquellos que puedan hacerlo a ponerse de pie para cantar este himno. Creo que es necesario cantarlo de pie. Hay que tomar mucho aire. Oramos, Padre, y damos muchas gracias, Señor, por un día más de vida que nos has dado. Damos gracias, Padre, porque hoy podemos estar reunidos como iglesia para alabarte, para adorarte, Señor. Pedimos, Señor, que quites todo estorbo en nuestras mentes, en nuestros corazones, para poder hacerlo conscientes, Señor, que tú eres digno de recibir nuestra alabanza, nuestra honra. Que el nombre de Cristo sea exaltado y glorificado, Padre. Rogamos que
prepares nuestros corazones para recibir tu palabra. Señor, que podamos participar de la mesa con conciencia, Señor, sabiendo que esto representa. Padre, pedimos tu bendición en esta mañana, que tú estés obrando por medio de tu Espíritu, para que tu palabra sea expuesta con libertad, que llegue a nuestros corazones y poder ponerla en práctica. Pedimos por los que aún no te conocen, que puedan ver a Cristo, Señor, ver a nuestro Salvador, y que así también, Señor, lo vean como el único Salvador, como aquel que puede darle vida eterna. Rogamos, Señor, que tengas misericordia de los pecadores, Señor, de aquellos que aún no te conocen. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Muchas gracias. Vamos a cantar coro número 65 en el cancionero, coro número 65.
Les invito a abrir en Efesios capítulo 4. Efesios 4, del 1 al 16. Nuevamente voy a pedirle a aquellos que puedan hacerlo a ponerse de pie para tener la lectura. Y dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muy bien, hasta ahí la lectura de hoy. Vamos a continuar alabando a nuestro Dios. Pueden tomar asiento, perdón. Pueden tomar asiento. Vamos a continuar alabando a nuestro Dios con el coro número 177. El número 177. Luego de cantar este coro vamos a darle lugar al pastor para servir la mesa. El
días atrás, mi hijo mayor me preguntó cómo Jesús nos puede salvar si estaba en la cruz. Y si murió en la cruz, me dice. Justamente acá en la canción dice, la tumba, Él venció, la muerte, la tumba abierta está, Jesús resucitó. Le dije, porque Jesús resucitó. Al tercer día Jesús resucitó. Y ahí está puesta nuestra esperanza, en que no solo murió por nuestros pecados, pagando, ¿sí?, la deuda que teníamos con el Señor, sino que también resucitó, y eso es donde nosotros tenemos vida, porque Él venció la muerte. Pastor. Efesios capítulo 4 en sus Biblias, tienen todos abiertos allí, pueden tenerlo presente, en un momento lo vamos a repasar nuevamente. Pero nosotros estamos estudiando, queridos hermanos, la doctrina acerca de la iglesia, esto es eclesiología, y estamos detenidos nosotros en lo que llamamos las funciones de la iglesia. En la eclesiología, la doctrina acerca de la iglesia, estamos en un punto en el que se llama las funciones de la iglesia. Esto es el para qué existe la iglesia o para qué la iglesia fue creada. Y la iglesia fue creada por Dios para tres cosas: para adorar a Dios, fue creada para edificar a los creyentes y fue creada para evangelizar a los perdidos. Esas son las tres razones de por qué existe la iglesia. Y ya hemos hablado nosotros por 5 mensajes con la ayuda del Señor acerca de esa función de la iglesia en cuanto a adorar. Nosotros nos congregamos, venimos a la iglesia, y la razón por la cual hay reuniones como iglesia es para adorar a Dios. Ahora vamos a empezar nosotros hoy, y con la ayuda del Señor, a ver la segunda función de la iglesia. Y eso es que la iglesia fue creada para edificar a los creyentes. Existe la iglesia para adorar a Dios y también para edificar a los creyentes. Comenzamos a considerar esta segunda función. Así que los creyentes nos reunimos no solo para adorar a Dios, sino también para ser edificados. Si uno pregunta, o a usted le preguntan, usted que es creyente, ¿para qué vas a la iglesia? Bueno, voy a adorar a Dios, y eso sería la respuesta apropiada, la respuesta verdadera conforme a la Escritura. Pero no es solo para eso que voy. Usted le puede responder y decir, voy también para ser edificado. Esa es la razón por la cual se anima y animamos los pastores a los creyentes a mantener una vida de iglesia dirigente y fiel. Eso es lo que nosotros animamos. ¿Por qué? Porque va a ser edificado, va a crecer en su relación con el Señor. Y lo que vamos a empezar a ver nosotros por algunos domingos, quizás por todos los domingos de enero, es este tema de la edificación es el punto de inflexión en todo nuestro estudio en la eclesiología. ¿Qué quiere decir el punto de inflexión? Que acá se marca un antes y un después en cuanto al tema de la eclesiología. Vamos a hacerlo más práctico. El hecho de que usted entienda y el hecho de que usted asimile y ponga en práctica todo lo que vamos a decir en cuanto a la edificación de la iglesia será el punto de inflexión en su relación con el Señor. Será el punto de inflexión en la relación que tiene el creyente con el Señor. Por eso decimos que es el punto de inflexión en todo lo que estamos enseñando de la eclesiología. Y lo decimos también porque el cómo adoramos y cómo evangelizamos como iglesia depende de cómo somos edificados y a la vez también determina la clase de vida cristiana que nosotros practicamos. O sea, todo va a depender en nuestra relación con el Señor, todo va a depender en la adoración como iglesia, todo va a depender en la clase de evangelismo que nosotros hacemos, en cómo nosotros somos edificados. Es más, depende si en verdad somos edificados. Cómo la iglesia cumple esta función de edificar a los creyentes. Y el pasaje justamente que nos enseña esta verdad es Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16. Y este texto, queridos hermanos, es único en toda la Escritura. Por eso no me puedo ir a otro texto, porque ningún otro texto en la Escritura enseña esta verdad de manera tan clara. En Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16, tenemos nosotros allí lo que solemos llamar los predicadores y lo que suelen llamar los estudiosos de la teología, es el programa de Dios para el crecimiento de la iglesia. En este pasaje está el programa de Dios para el crecimiento de la iglesia.
no deja de causarnos asombro a algunos, el hecho de que se hagan conferencias, se traten de pensar métodos, se establezcan nuevos programas para ver cuál de todos ellos resulta en el crecimiento de la iglesia. Y nos asombra un poco porque Dios ya estableció en Efesios 4, 1 al 16, cuál es el programa para que la iglesia crezca o cuál es el método para que la iglesia de Cristo crezca. La importancia, queridos hermanos, de este texto, Efesios 4, 1 al 16, su importancia, su significado y su alcance va a ser mucho, mucho mejor entendido cuando tengamos presente el contexto que lo rodea. Y esto es toda la carta a los Efesios. Y es por eso, queridos hermanos, que hoy no vamos a empezar a estudiar el texto en sí, sino lo que vamos a hacer en esta mañana es darle el contexto apropiado, que es el contexto de la carta, a este pasaje. Cuando nosotros sabemos dónde nos encontramos, dónde se encuentra el pasaje, nosotros vamos a entender la importancia que el texto tiene. Así que vamos a dedicar el estudio en esta mañana nosotros para dar una introducción a Efesios 4, 1 al 16, y para colocar nuestro pasaje en el contexto y notar tres poderosas razones en ese contexto de por qué el creyente debe tener como una prioridad el crecimiento de la iglesia. Vamos a dar tres poderosas razones nosotros para poner en el contexto, tres poderosas razones de por qué el creyente debe tener como una prioridad el crecimiento de la iglesia. Cuando hablamos de una prioridad, vamos a hacer notar hoy que debe ser como el punto que guía toda su vida, todos los asuntos en su vida. Esas tres poderosas razones que vamos a dar hoy son las mismas que el apóstol Pablo le dio a la iglesia de Éfeso para hacerle entender este pasaje, para hacerle entender esta verdad. Así que no las estamos inventando, sino las estamos tomando de las que Pablo mismo les dio a la iglesia. Así que en primer lugar, la primera razón de por qué el creyente debe tener como prioridad el crecimiento de la iglesia es que el creyente debe tener esto como una prioridad porque es su responsabilidad. El creyente debe tener el crecimiento de la iglesia como una prioridad en su vida porque es su responsabilidad. Y cuando digo creyente, ya saben que todo lo que estamos diciendo aquí está dirigido a aquellos que justamente tienen a Cristo como Salvador en sus vidas. Si nosotros, los que han estado en la escuela dominical conmigo, saben muy bien cómo viene este estudio. Nosotros nos paramos desde lejos a mirar la carta a los Efesios, como si la carta a los Efesios fuese como una provincia, ¿no? en Argentina. Y nosotros tomamos un avión y lo miramos desde arriba, vamos a poder distinguir las distintas ciudades que hay en Buenos Aires. Incluso vamos a poder distinguir quizás los contornos con el Río de la Plata, con el mar, y podemos distinguir de una manera más clara todo lo que comprende la provincia de Buenos Aires. Bueno, si nos paramos y si hacemos un vuelo imaginario para ver la carta de los Efesios desde arriba, nosotros vamos a distinguir, queridos hermanos, dos claras divisiones en la carta a los Efesios. La carta a los Efesios se comprende de dos grandes partes. El capítulo 1 hasta el capítulo 3 es la parte doctrinal. Y capítulos 4 al capítulo 6 es la parte práctica de la carta a los Efesios. Uno está sobrevolando la carta a los Efesios y dice, solo dos provincias, solo dos ciudades hay en la provincia de la carta a los Efesios. La parte doctrinal y la parte práctica. Así está dividida la carta a los Efesios. Y nuestro pasaje, capítulo 4, versículo 1 al 16, se sitúa justamente en el inicio de la parte práctica. No está en la parte doctrinal, sino está en la parte práctica de la carta a los Efesios. Y que nosotros podemos identificar esa parte práctica de la carta a los Efesios por el uso de la palabra andar. Pablo, cuando cambia de enseñar doctrina a empezar a hablar de la parte práctica en la carta a los Efesios, empieza a usar de manera seguida la palabra andar. Noten conmigo, capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros.
No es solo Pablo que utiliza la palabra andar para referirse a la vida práctica del creyente. También Pedro la utiliza. Y otros escritores bíblicos también, pero tanto Pedro como Pablo utilizan esa palabra andar para referirse a cómo debe comportarse el creyente en su diario vivir. Así que cuando Pablo dice, ruego que andéis, ruego que ustedes se comporten de esta manera. Noten lo que dice capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Así que ese andar, el segundo andar que señala Pablo, es anden con una mente renovada. Dice el primer andar, anden como es digno de la vocación con que fuiste llamados, y después dice, anden con una mente renovada. Capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Capítulo 4, versículo 1, anden como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Capítulo 4, versículo 17, en adelante, anden con una mente renovada. Capítulo 5, versículo 1 y 2, anden en amor como Dios nos amó en Cristo. Y capítulo 5, versículo 15, dice esto el apóstol Pablo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo viven ustedes, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y de ese andar se va a extender hasta el final de la carta. ¿Cómo andar con sabiduría? Así que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, anden con una mente renovada, anden en amor imitando a Dios, que también nos amó en Cristo, como Él nos amó en Cristo, pero también dice, anden con sabiduría. ¿Y qué es andar con sabiduría? Es aprovechando cada ocasión de la vida para hacer la voluntad de Dios. Eso es todo lo que hay después del capítulo 5 en adelante hasta el capítulo 6. Aprovechando que si alguien está casado, viva en sabiduría su matrimonio. Si alguien es padre o madre, viva con sabiduría su experiencia como padre o madre. Los que están en la condición de hijos sujetos bajo sus padres, vivan con sabiduría sujetos a sus padres. Los que son empleados, vivan con sabiduría, haciendo la voluntad de Dios en sus trabajos, en sus respectivos trabajos. Y así el apóstol Pablo explaya ese andar sabiamente. Así que el apóstol Pablo enseña allí, queridos hermanos, que debemos andar en unidad con la iglesia, debemos andar con una mente renovada, debemos andar en amor y debemos andar sabiamente redimiendo el tiempo. Queridos hermanos, todo lo que se dice en esta parte práctica, capítulo 4 hasta el capítulo 6, son obligaciones, son deberes que el creyente tiene para con Dios, cosas por las cuales Dios nos hace responsables. Eso es la parte práctica. Son las responsabilidades que el creyente tiene delante de Dios. Son las obligaciones. Estaba escuchando a otro pastor sobre la exposición de esta carta esta semana, y él lo decía así, un poco más simpático, de esta manera. Los primeros 3 capítulos son todas las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo. Dice, es como que el apóstol Pablo le da el dulce en los primeros 3 capítulos, todo lo que tenemos en Cristo. Pero después, capítulo 4 al 6, viene la parte no tan dulce. Es las responsabilidades que nosotros tenemos como creyentes delante de Dios. Nuestro texto está en esas responsabilidades que el creyente tiene delante de Dios debido a esas bendiciones que tienen los primeros capítulos. Así que lo que vamos a estudiar, queridos hermanos, en nuestro texto, capítulo 4, 1 al 16, tiene el mismo peso de responsabilidad que el resto de la carta,
que las demás cosas que encontramos como la vida práctica del creyente. Tiene el mismo peso de responsabilidad que 4:17, cuando dice que ya no andemos como los demás gentiles que andan en la vanidad de su mente. Capítulo 4, 1 al 16, tiene el mismo peso de responsabilidad que capítulo 5, versículos 1 y 2, cuando dice que debemos ser imitadores de Dios y andar en amor. Tiene el mismo peso de responsabilidad que capítulo 5, versículo 15, cuando dice que debemos andar en sabiduría, sabiamente, aprovechando bien las oportunidades de la vida. Capítulo 4, versículo 1 al 16, tiene el mismo peso de responsabilidad que capítulo 5, versículo 22 al 33, cuando habla de las responsabilidades mutuas que los cónyuges deben tener entre sí. Capítulo 4, versículo 1 al 16, tiene el mismo peso de responsabilidad sobre nosotros que tiene capítulo 6, versículo 1 al 4, cuando habla de cómo los padres deben criar a los hijos y cómo los hijos deben respetar a los padres. Tiene el mismo peso que todo el resto de la carta. ¿Por qué hago este acento? Porque generalmente cuando vamos a la parte práctica de la carta a los Efesios, nos encanta ver, en cierta manera, cuando habla de la vida familiar, como los esposos, capaz la esposa acentúa lo del esposo, mirá lo que dice acá, cómo me tenés que tratar. Y capaz que el esposo acentúa, mirá, y habla acá Efesios 5, mirá lo que dice sobre las esposas. Y los hijos capaz que agarra y dice, mirá, no tenés que provocar como hijo. Y el padre agarra y dice, pero mirá lo que dice sobre... Y pasamos por alto, capítulo 4, 1 al 16, cuando tiene el mismo peso de responsabilidad sobre nosotros que todo lo demás de la carta. Todo lo demás de la carta. Lamentablemente, queridos hermanos, los creyentes de nuestros tiempos parecen no sentir ningún peso de responsabilidad por su participación y compromiso con la iglesia. Pero en el día de Cristo, a cada creyente se le pedirá cuenta por capítulo 4, versículo 1 al 16. Capítulo 4, versículo 1 al 16. Porque tiene el mismo peso de responsabilidad que todo lo demás que se pide en la carta. Ahora, esto es nuestra obligación. ¿Por qué el creyente debe tomar como una prioridad el preocuparse por el crecimiento de la iglesia? Es porque es su responsabilidad. Y la carta misma nos da a entender esto. Ahora, en segundo lugar, ¿por qué el creyente debe tener el crecimiento de la iglesia como una prioridad? Porque fue salvado, el creyente fue salvado para ser parte de la iglesia. El creyente fue salvado para ser parte de la iglesia. Ahora, como ya dijimos nosotros, capítulo 1 al capítulo 3, justamente son la parte doctrinal de la carta a los Efesios, y capítulo 4 al capítulo 6 es la parte práctica. Y en la parte doctrinal, 1 al 3, el escritor presenta el tema de la carta. En el capítulo 1 al 3, Pablo pone el tema. Y en la carta hay un solo tema. Aunque nosotros cuando leemos así, sin estudiarlo, nos parece que habla de muchas cosas, en realidad Pablo está hablando de una sola cosa. En toda la carta, Pablo habla sobre un solo tema, que está presentado en capítulo 1 hasta el capítulo 3. Argumenta allí Pablo, da varias razones para poder presentar un solo tema. Y en la parte doctrinal el escritor presenta ese tema que existe hace notar que existe una interacción entre el tema y la vida práctica. Entre el tema y la vida práctica. O sea, como alguien ha dicho, la parte doctrinal le da al creyente el fundamento para la práctica de su vida piadosa. El por qué hacemos lo que hacemos. Así que es importante que nosotros entendamos qué dijo Pablo en capítulo 1 hasta el 3 para entender por qué debemos hacer todo lo que dice después del capítulo 4 hasta el capítulo 6. Es muy importante eso, porque justamente Pablo le da allí el porqué de la vida piadosa. Por eso, queridos hermanos, siempre en todas las cartas de los apóstoles está primero la doctrina y luego viene la práctica. O sea, primero le dice por qué, el por qué, y después le dice el qué deben hacer. La doctrina, queridos hermanos, que es lo que Pablo explica en capítulo 1 hasta el 3, nos explica el por qué debemos actuar, pensar, sentir y decidir de determinada manera. Y sin la parte doctrinal, si no tuviésemos la parte doctrinal en las cartas del apóstol Pablo, la práctica piadosa sería solo una mera religión.
Y por eso hay que tener mucho cuidado cuando enseñamos una parte práctica en las cartas apostólicas. Y por eso es que yo me tomo este mensaje para ponernos en contexto. Si yo enseñase capítulo 4, versículo 1 al 16, sin hacer notar lo que dice capítulo 1 hasta el 3, corremos el peligro de crear religiosos en nuestra iglesia. Corremos el peligro de crear religiosos en nuestra iglesia. Sin la práctica, sin la parte doctrinal, la práctica piadosa sería una mera religión en donde obedecemos sin saber por qué obedecemos. Hay muchos que dicen, ¿por qué vas a la iglesia? No sé, voy a ver si pesco alguna bendición. No saben para qué existe la iglesia. Voy a escuchar un mensaje, a ver si alguno de los versículos, ¡pin!, como algo mágico, ahí veo que Dios me habla. Algunos piensan así. Voy para ver si me va mejor esta semana. Porque no comprenden la razón de por qué existe la iglesia. Por eso es que la práctica piadosa sin la doctrina crea religiosos que obedecen sin saber por qué están obedeciendo. O incluso obedecen por motivos equivocados. Obedecen por motivos equivocados. Mucha gente pasa por las iglesias, y por la nuestra ha pasado desde que estoy aquí, mucha gente que ha llegado a la iglesia pensando, bueno, mi problema se va a solucionar. Vaya a saber qué problema tiene, pero piensa que su problema se va a solucionar. Y después no se le soluciona el problema y se va decepcionado. Entonces, no, al final la iglesia no tiene la solución para la vida. Claro, vino buscando algo que quizá la iglesia jamás le va a dar. Porque la iglesia quizá, en el pensamiento bíblico, no fue creada para eso. Para atender esos problemas o suplir esas necesidades. ¿Qué nos ayuda a ser libres de ese tipo de pensamientos? Bueno, el saber la parte doctrinal en las cartas. Y en la parte doctrinal de la carta a los Efesios, Pablo justamente nos da el motivo para obedecer capítulo 4, versículo 1 al 16. Nos explica el por qué debemos tener como prioridad el crecimiento de la iglesia. Como creyentes debemos tener como prioridad el crecimiento de la iglesia. Fuimos salvos. Y atienda bien esto. Si usted se olvida después de todo lo demás que dije, ojalá esta idea que voy a presentarles quede grabada y con esto se vaya, ¿sí? Ojalá quede más. Pero nosotros fuimos salvos, queridos hermanos, para formar parte de la iglesia. Fuimos salvos para es el propósito, la razón de por qué se hizo esto. Fuimos salvos para ser parte de la iglesia. O sea que esto se hizo para llegar a este propósito y a este fin. Este es el tema central de toda la parte doctrinal de Pablo. O sea, Pablo utiliza 3 capítulos para hacerle entender a los creyentes de la iglesia en Éfeso de que ustedes fueron salvos para ser parte de la iglesia, para conformar la iglesia. Todo el hilo de pensamiento de los primeros 3 capítulos llega a esta conclusión. Noten cómo termina la parte doctrinal de la carta a los Efesios. Capítulo 3, versículo 21. Dice capítulo 3, versículo 21. A Él, o sea, a Dios, sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ahí terminó Pablo la parte doctrinal. Y después empieza la parte práctica. Acá se acabó el tema. Lo que yo quería decir lo concluyo así. A Él, a Dios, sea la gloria donde en la iglesia de Cristo, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo dice, esto no es una cosa circunstancial. Esto es para siempre. Va a ser así para siempre. Pablo expone en 3 capítulos que realmente el creyente ha sido salvado para ser parte de la iglesia, para conformar la iglesia. Pablo le quiere hacer entender esto a los creyentes. Lo sublime, queridos hermanos, que es pertenecer, lo sublime que es pertenecer a la iglesia de Cristo. Y que tal posición de formar parte de la iglesia de Cristo debería motivar al creyente a vivir de una forma diferente. ¿Por qué vivís así? ¿Por qué has cambiado tu forma de vivir en el mundo? Uno dice, bueno, por el Señor, y está muy bien, es por el Señor. Pero hay un motivo más que Pablo presenta. ¿Por qué vivís así? Porque pertenezco a la iglesia de Cristo. Y como pertenezco a la iglesia de Cristo, vivo diferente. Es un alto honor pertenecer
a esa institución que Dios ha formado diferente en toda la historia de la humanidad. Y ese alto honor merece que yo viva de manera distinta. Así es el hilo de pensamiento que Pablo desarrolla en toda la carta, en esos 3 capítulos, de la presentación doctrinal. Todo el plan de la redención fue ideado pensando en la formación de la iglesia. Ahora, yo quiero que preste atención a eso. Nosotros siempre cuando pensamos de la salvación en Cristo, pensamos, bueno, Dios me salva a mí, yo ya estoy libre de la condenación en el infierno y voy a estar con Dios para siempre. Listo, tengo mi boleto para ir a la eternidad siempre con Dios. Y dijimos, ya está, salvo para siempre. Pablo lo que nos dice en la carta a los Efesios, momento, no terminó ahí. Atrás en el boleto dice algo más. Y no está en letra chica, está en letra grande. No solamente ha sido salvado, ha sido incluido en el cuerpo de Cristo. Así que junto con la salvación viene su inclusión en la iglesia de Cristo. No hay manera de separarlo. Fuimos elegidos. En capítulo 1 el apóstol Pablo dice esto. Fuimos elegidos por el Padre, redimidos por el Hijo, llamados por medio del Evangelio y asegurados por el Espíritu Santo. Todo eso es la presentación del capítulo 1, que no es otra cosa que el Evangelio de Cristo. Pero fuimos elegidos, redimidos, llamados por el Evangelio, asegurados por el Espíritu, para que el Padre formara un solo y nuevo hombre, así llama Pablo a la iglesia, cuya cabeza es Cristo y cuyo cuerpo es la iglesia. Es una nueva creación. No existía hasta el momento de Hechos capítulo 2. No existía antes. Era un misterio. Nadie sabía que iba a existir la iglesia. Pero en la mente de Dios ya existía antes de los tiempos. Antes que las cosas fuesen formadas, dijo, voy a rescatar, voy a salvar un grupo de personas de esta gran masa de humanidad. Y de ellos, al salvarlos, los voy a hacer parte de la iglesia de Cristo. Así que el propósito de Dios iba más allá que nuestra salvación individual. Iba para conformar de los salvados una iglesia, que no es otra cosa que el cuerpo de Cristo. Eso es capítulo 2. La conformación de la iglesia con los que ha salvado, eso es capítulo 2. Y los 2 primeros capítulos, queridos hermanos, nos muestran a nosotros que hay una relación inseparable entre ser salvos y formar parte de la iglesia. Esa también. Si se olvida todo lo demás, bueno, pero esto también grábenlo, subrayenlo en su mente. Los 2 primeros capítulos de Efesios nos enseñan a nosotros y nos muestran que hay una relación inseparable. No se puede separar. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Hay una relación inseparable entre ser salvos y formar parte de una iglesia. Cuando alguien es salvo, instantáneamente pasa a formar parte de la iglesia de Cristo. Es incluido en el cuerpo de Cristo en sentido espiritual y por eso en sentido práctico. Cuando alguien se convierte, ¿qué es lo primero que hace? Busca una iglesia, porque está en su ADN de salvación, porque es parte del cuerpo de Cristo y eso le impulsa a buscar una iglesia. Así que hay una relación inseparable entre ser salvos y formar parte de la iglesia. En el mismo instante que soy salvado, soy introducido en el cuerpo de Cristo. En la mente de Dios, queridos hermanos, en la mente de Dios, la salvación tiene el propósito de formar la iglesia. No hay tal cosa como una salvación individual aislada de la iglesia. Este es el gran problema de toda la cristiandad del siglo XX. Han desligado a la iglesia de la salvación individual. Y en la Biblia no existe tal cosa. No existe eso, hermanos. Y yo les invito a hacer su propio estudio del Nuevo Testamento. No existe salvación sin iglesia. No hay tal cosa como una salvación aislada de la iglesia. Lo dicho en la parte doctrinal, capítulo 1 hasta el capítulo 3, nos lleva a estas conclusiones a nosotros, queridos hermanos. La posición que el creyente tiene en Cristo como salvado, como hijo de Dios, está en estrecha e inseparable relación con su vida de iglesia. Todo lo que el creyente es en Cristo, en su posición en Cristo como salvado, se ve reflejado en su relación con la iglesia. Y todo lo que Cristo es en el creyente se canaliza a través de la iglesia. Esos conceptos los vamos a desarrollar en todo el estudio de 4, 1 al 16. Pero queridos hermanos, todo lo que nosotros somos en Cristo, o sea, nuestra relación con Cristo,
que solemos mirarla como un poco poética, sentimentaloide, no, yo amo a Cristo acá, mi corazón, vos no sabés lo que siento, pero si yo tengo una relación con Cristo, se va a ver reflejada en la relación que tengo con la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿qué es de Cristo? Su cuerpo. Si a usted le pasa algo acá en su cabeza, ¿dónde se va a ver reflejado? En su cuerpo. Si usted acá está mal emocionalmente, ¿cómo nos damos cuenta que usted está mal emocionalmente acá? Porque bajó los brazos, porque agachó la cabeza y porque camina ya lento. Su cuerpo refleja lo que le pasa interiormente, es una cosa que nosotros todos sabemos. Queridos hermanos, no hay manera de que usted tenga una buena relación con Cristo y usted está aislado de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay una estrecha relación entre su vida espiritual, lo que usted es en Cristo, y su vida de iglesia. ¿Quién le establece eso? Lo establece el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 1, capítulo 1 hasta el 3. Capítulo 1 hasta el 3. Él está explicando esto y dice, no podemos separarlo. La vida en Cristo se desarrolla de esta manera en las Escrituras. Y todo lo que tenemos en Cristo se canaliza a través de la iglesia. Eso vamos a desarrollarlo mucho en el capítulo 4. Pero todo lo que Dios nos ha dado a nosotros en Cristo, Él lo ha preparado a través de la iglesia. O sea, todo lo que Él quiere darnos a nosotros, lo que nos ha dado y lo que nos quiere dar a través de Cristo, lo ha canalizado a través de la iglesia. Vuelvo al ejemplo sencillo. Yo acá en mi mente le digo a otra persona, yo te amo. ¿Cómo canalizo yo ese amor que tengo acá en la mente o en el corazón? Diga donde usted quiera decirlo, ubíquelo donde usted quiera ubicarlo. ¿Cómo lo canalizo? Por mi cuerpo, por mi expresión. Yo le digo te amo, si no digo te amo. Y ya mi cara cambió. Mi cuerpo canaliza todo lo que me pasa interiormente y lo que pasa en mi cabeza. En la vida cristiana es exactamente lo mismo. Lo que pasa en la cabeza, que es Cristo, lo canaliza a través del cuerpo, que es la iglesia. Todo lo que Dios quiere para ustedes, queridos hermanos, en la vida de Cristo, Dios lo ha preparado en la vida de iglesia. Esto se ha perdido. Esto no se ha entendido. Hemos pensado que Dios puede darme a mí todo lo que me ha prometido en Cristo, aislado de la iglesia, y eso no está presentado así en la Escritura. Este es el gran mal de la iglesia del siglo XXI. Ha pensado que Dios puede obrar en su vida cuando la persona está ajena a la iglesia. No pasa así. La verdad es tan contundente y tan profunda y el pasaje es tan único que me desvivo en mi corazón para ver cómo puedo comunicar esto a ustedes de la manera más clara. Sé que estoy diciendo algo, quizás sea nuevo para no pocos creyentes que hoy en día, que hacen una separación entre la obra de redención y su relación con la iglesia. El creyente promedio de hoy en día piensa que una cosa es ser salvo y otra cosa es ser parte de la iglesia. Pero la verdad que Pablo presenta en esta carta nos obliga, especialmente a los predicadores, a decir que la redención, nuestra inclusión en la iglesia son parte de una misma realidad. Coexisten. No puede pasar, y digo que no puede pasar con todo lo que Pablo enseña aquí. No puede pasar, es una imposibilidad. Y el absoluto en esto está bien. No puede pasar que alguien sea creyente y no desee estar con la iglesia y no se comprometa con la iglesia. Eso no puede pasar. Por más que duela esto a gran parte del cristianismo de hoy en día. Sé que estoy diciendo una verdad que choca con el pensamiento cristiano de hoy en día. No, ¿qué dice usted, pastor? Yo estoy seguro, solo Dios sabe lo que va a ser de mi vida y solo Dios sabe lo que yo siento en el corazón. Queridos hermanos, cuando uno es salvo da evidencias de la vida que hay dentro de su corazón. Y parte de esas evidencias es que ha sido unido a la iglesia de Cristo, por eso ama a la iglesia de Cristo. Así que, queridos hermanos, ¿por qué el creyente debe tener como una prioridad el preocuparse por el crecimiento y la edificación de la iglesia? Porque justamente fue salvo para ser parte de la iglesia. Y como es parte de la iglesia, se preocupa que aquello de lo que es parte crezca y madure. Es así de sencillo. En tercer lugar, el creyente debe tener el crecimiento de la iglesia como una prioridad porque
porque forma parte de la gloriosa iglesia de Dios. Claro, usted dirá, esto es lo que dijo recién, pastor, usted dijo que era parte. No, por aquí añadí una palabra, la gloriosa iglesia de Dios. Y ahí está el acento que diferencia este punto del anterior. No se asuste, no estoy repitiendo el mismo punto. Porque esto es capítulo 3. Esto es el capítulo 3. En el capítulo 3 de la carta a los Efesios, Pablo se esfuerza por hacernos entender que en esta era, en este tiempo, desde Hechos capítulo 2 hasta ahora, que son más de 2000 años, en esta era Dios ha colocado a la iglesia como el centro de su obrar en el mundo. Y es por medio de ella, de la iglesia, que se da a conocer Dios en su multiforme sabiduría, no solo en este mundo, sino que al universo celestial. Dios comunica quién es Él, se da a conocer al mundo y también se da a conocer a los seres celestiales, a los ángeles, por medio de lo que Él está haciendo en la iglesia y a través de la iglesia. O sea, Dios ha elegido a la iglesia como el centro de su obrar. Yo entiendo a los creyentes que abogan por Israel, en la Tierra Santa, Jerusalén, la Ciudad Santa, el Monte de Sión, todo lo demás que hablan sobre Israel, como la ciudad elegida de Dios. Pero quiero marcarles, queridos hermanos, sin negar eso que es del Antiguo Testamento, quiero marcarles, queridos hermanos, que en realidad hoy Dios no está pensando en Israel, hoy Dios no está pensando en Jerusalén, hoy Dios no tiene como el centro de su plan para el mundo a Israel. Y es así. ¿Cuál es el centro del obrar de Dios para con este mundo? La iglesia. La iglesia. ¿Dónde dice eso? Efesios, capítulo 3. Dice versículo 8 de esta manera: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Cuál gracia? De anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Punto número 1. Punto número 2. También se me dio la gracia, versículo 9, de aclarar a todos cuál sea la dispensación, eso significa cómo Dios actúa, su ordenación, del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Cuál era ese misterio? Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora, eso simplemente el resumen. Todo capítulo 3 lleva este pensamiento. ¿Cuál? Dios no obra en el mundo sino a través de la iglesia. ¡Wow! Debiéramos decir en nuestros corazones. ¡Wow! La iglesia no es una cosa más entre tantas. Es el medio a través del cual Dios actúa en este mundo. Ya no actúa por medio de Israel. En esta era lo hace a través de la iglesia. ¡Wow! Debiéramos decir en nuestros corazones. Porque todo lo que Dios es, ha determinado manifestarlo a través de la iglesia. Manifestar su multiforme sabiduría. Vamos a mirar nosotros más en el capítulo 4, 1 al 16. Esto. Que si Dios quiere manifestarse en la vida de alguna persona, lo hará usando la iglesia. Él se dará a conocer en la vida de los creyentes utilizando la iglesia. Mucho de eso tiene que ver todo lo que hacemos en la iglesia. Todo lo que Dios quiere hacer entre los incrédulos, lo hace a través de la iglesia. Todo lo que Dios ha provisto para el creyente, lo ha provisto a través de la iglesia. Y la iglesia es el último tramo del plan de Dios para la humanidad. Interesante esa verdad, no la podemos desplegar ahora. Algún día cuando estudiemos escatología la vamos a ver mucho mejor. Pero queridos hermanos, esto es lo último que está en el plan de Dios para la historia de la humanidad. ¿Qué es lo último? La iglesia. Esto es lo último. O sea que todo lo que Dios planificó desde la eternidad se fue desarrollando hasta llegar a conformar la iglesia. Y dijo, esto es lo último, no hay más. Porque según segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, cuando la iglesia sea sacada de este mundo, comienza el tiempo del fin. No hay más nada que la iglesia en el plan de Dios. Esto es lo último. ¡Wow! Y yo formo parte de esa institución tan gloriosa llamada la iglesia.
Y es más, diré algo que ustedes ya me han escuchado decir. Fuera de la iglesia, ninguna otra cosa más de este mundo permanecerá para la eternidad. Segunda de Pedro, capítulo 3, enseña que todas las demás cosas serán destruidas. Por lo cual, si usted quiere invertir en algo que va a permanecer para la eternidad, usted tiene que invertir en la iglesia. Y no estoy hablando de dinero exclusivamente, estoy hablando de su vida, de su tiempo, de sus talentos. Si usted los quiere invertir, inviértalos en la iglesia, porque todo lo demás perecerá y no permanecerá para la eternidad. Es el último tramo del plan de Dios para la humanidad. Y Pablo termina así justamente la parte doctrinal, llegando justamente a decir: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Estas son las tres razones, queridos hermanos, las poderosas razones de por qué nosotros como creyentes deberíamos estar teniendo como una prioridad el crecimiento de nuestras iglesias, de nuestra iglesia, en este caso a ustedes, como cada creyente de su propia iglesia local. Ahora, ¿cuál debería ser la respuesta del creyente ante esta verdad tan sublime? Bueno, el apóstol Pablo empieza así, capítulo 4, versículo 1. Yo pues, a la luz de todo esto que hemos dicho, de esta gloriosa verdad, que son parte de la iglesia, que fueron salvos para formar parte de la iglesia, que la iglesia es la institución sublime ante los ojos de Dios y que Él no obra fuera de la iglesia, yo pues, a la luz de todo eso, preso en el Señor, os ruego. Me encanta el ruego de Pablo, porque es muy semejante al ruego de Romanos 12:1. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, a la luz de toda la doctrina que dice el Evangelio, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. A la luz de toda esta doctrina acerca de la iglesia, yo les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál era esa vocación que fueron llamados? Fuimos llamados a ser parte de la iglesia. Fuimos llamados a ser parte de la iglesia. Así que lo que Pablo está diciendo es esto, hermanos. Anden, vivan, condúzcanse en sus vidas como personas que forman parte de la institución más gloriosa en la historia de la humanidad, y no estoy exagerando nada. Ustedes son la imagen de Cristo en este mundo. En ustedes se hace visible las riquezas de su herencia. En ustedes el universo puede ver la multiforme sabiduría de Dios. Condúzcanse de tal manera que los ven a ustedes ven la gracia de Dios reflejada en sus vidas. Dada la posición que hemos alcanzado en Cristo, ¿cómo debe ser nuestro andar? Bueno, Pablo dice en capítulo 4, versículo 2, dice: con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Interesante, ¿no? Pablo va a pedir dos cosas en capítulo 4, versículo 1 al 16. Uno es: guarden la unidad del Espíritu. ¿La unidad con quién? Con los demás hermanos de la iglesia. De eso está hablando. Así que, dada toda esta verdad, vivan en unidad con la iglesia. Para poder vivir en unidad con la iglesia, ¿qué tienen que hacer? Tener mansedumbre y tener humildad. Pero él le pide otra cosa más. Y eso es a partir del versículo 7, porque hasta el versículo 6 habla de la unidad. Pero el versículo 7 en adelante habla de la variedad que hay en la iglesia. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, y ahí viene,
Todos los paréntesis de Pablo son larguísimos. Pero acá viene la segunda cosa que él les dice que ustedes deben hacer, dada la vocación que tienen, que han sido llamados a formar parte de la iglesia. No solo anden en unidad, sino que, versículo 15, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es, en la cabeza esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuál es la palabra que resume todo eso que vamos a desarrollar en este mes? La palabra es interactuar. La primera es unidad. La primera cosa que les pido es anden en unidad. La segunda cosa que les pido y que deberían hacer como resultado de haber entendido esa gloriosa posición que tienen en Cristo, es que ustedes deberían interactuar, de tal manera que su interactuar, el hecho de que ustedes interactúen entre sí dentro de la iglesia, beneficiando a los otros con sus dones, el cuerpo crezca y madure en amor. ¿Cuál debería ser la respuesta del creyente ante semejante verdad? Procura, se esfuerza por guardar la unidad del Espíritu y por interactuar con los demás creyentes. Solo de esta manera se produce el crecimiento individual y colectivo. Hago el acento ahí, queridos hermanos. Hago el acento ahí. Noten el énfasis que Pablo pone de cómo crece la iglesia. O sea, el énfasis que pone Pablo en el crecimiento de la iglesia. Capítulo 4, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, crecimiento. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, crecer en la semejanza con Cristo. Versículo 15, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Y versículo 16, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuál es el énfasis? Crecer, 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 crecer. ¿Cómo crece la iglesia? Cuando los creyentes guardan la unidad con la iglesia e interactúan entre sí, beneficiándose los unos a los otros con los dones que Dios les ha dado. Así crece la iglesia. Así que todo lo que hemos dicho y analizado hasta ahora es para darle a nuestro texto 4, 1 al 16 un contexto apropiado a fin de entender cuán importante es esta verdad, queridos hermanos. En el próximo estudio, por la gracia de Dios, vamos a ir al texto mismo y vamos a extraer cómo la iglesia cumple con la función de edificar justamente a los creyentes. Ahora vamos a hacer unas reflexiones finales a la luz de todo lo que hemos dicho, para culminar este mensaje. Y vamos a afirmar algunos conceptos que ya hemos mencionado, pero quiero que queden en la mente de ustedes. Si al ser salvos somos incluidos en el cuerpo de Cristo, esto es la iglesia, entonces la consecuencia inmediata y natural de haber creído en Cristo es que me uno a la iglesia de Dios. Mi relación con la iglesia es la evidencia de mi salvación. Mi relación con la iglesia es la evidencia de mi salvación. No el medio para ser salvo, sino la evidencia de que yo he sido salvado. Es cierto, queridos hermanos, que no todos los que asisten a una iglesia son salvos. Y eso es una verdad. No todos los que asisten a la iglesia son salvos. Pero sí todos los que son salvos asistirán a una iglesia. Y eso sí, también es verdad. Y eso es verdad. No solo asistirán, se comprometerán con la iglesia local, porque ese es el resultado de la salvación que hay en ellos. Todo lo que Dios ha preparado para el creyente lo ha provisto mediante la iglesia local. Y todo lo que el creyente puede llegar a ser en Cristo se manifestará de forma apropiada en el contexto de una iglesia local. Voy a decirlo así de esta manera un poco diferente. Todo lo que usted tiene en Cristo para darle a los demás siempre va a ser dado de manera apropiada en el contexto de una iglesia local. Hay creyentes que piensan de esta manera: no, yo puedo ser de ayuda a otros, pero yo no quiero comprometerme con ninguna iglesia. La iglesia es una creación humana, son hombres, son personas que la crearon. Bueno, obviamente es un error, porque la creó Cristo a la iglesia.
Pero hay un pensamiento así, ¿no? Yo quiero, pero no quiero estar comprometido con la iglesia, yo puedo ser de ayuda a otros. No. No sucede así. Porque lo que Dios le ha dado a usted para ser de bendición y de ayuda en la vida de otros, solamente puede ser canalizado apropiadamente en el contexto de una iglesia y no puede ser de otra manera. Sea que usted sea un creyente que va a utilizar su don dentro de una iglesia local, o sea un creyente que ha sido llamado a la obra misionera, solamente puede ser bien canalizado eso en un contexto de una iglesia local, y no de otra manera. Y no de otra manera. Así que, queridos hermanos, todo lo que Dios nos ha dado en Cristo se va a manifestar de forma apropiada en el contexto de la iglesia local. No es posible estar en Cristo y a la vez estar mal con la iglesia. No es posible, estar bien con Cristo y a la vez estar mal con la iglesia. Si alguien dice ser creyente y no tiene relación con una iglesia, lo más probable es que no tiene una relación con Cristo. La misma analogía, cuerpo y cabeza, ¿no? Usted dice, estoy bien con vos, pero con tu cabeza nomás. Todo lo demás de tu cuerpo, dejarlo en tu casa. Imposible, ¿no? Porque cuerpo y cabeza es inseparable. Si está bien con Cristo, estás bien con su cuerpo, que es la iglesia. Si estás comprometido con Cristo, tú estás comprometido con tu iglesia. Lo hago más profundo. Si tú amas a Cristo con todas las fuerzas, con todo tu corazón, con todas tus energías, tú amarás la iglesia de Cristo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todas tus energías. Porque no hay manera de separar a Cristo de su iglesia. No es posible estar comprometido con Cristo y no estar comprometido con su iglesia. Necesitamos cambiar, queridos hermanos, nuestro concepto acerca de la iglesia, y para ello debemos cambiar nuestro concepto acerca de la salvación. ¿Cuál es el concepto que debemos cambiar? De pensar que soy salvo y listo, boleto para el cielo, no tengo ninguna más responsabilidad. No es así. Esa salvación se predicó en el siglo pasado y trajo mucho daño. ¿Cuál fue el daño que trajo? Personas que dicen ser creyentes y menosprecian la iglesia de Dios. Ese fue el daño, y son las consecuencias que sufrimos hoy en día. Creyentes que menosprecian la iglesia, desestiman el valor de lo que Dios puede darle y lo que Dios puede hacer a través de la iglesia. Necesitamos cambiar nuestro concepto del evangelio para cambiar nuestro concepto de la iglesia y saber que al mismo momento que somos salvos, somos incluidos en el cuerpo de Cristo. Necesitamos ser sinceros y directos con esta verdad, dada su implicancia. Los cristianos de hoy en día menosprecian la iglesia, creen que pueden estar bien con Cristo sin asistir a la iglesia, sin estar comprometidos con ella. El creyente de hoy en día no se ve necesitado de la iglesia porque en realidad no se ve necesitado de Cristo. Esa es la realidad. No se ve necesitado de la iglesia porque no se ve necesitado de Cristo. Vamos a considerar en próximos estudios que la única manera de crecer sanos en la fe es en un contexto de iglesia local. Así que nuestra actitud hacia esta verdad debe llevarnos a un autoexamen. Ojalá sirva este mensaje para examinar su propia vida y yo examinar mi propia vida. ¿Amas al Señor? ¿Realmente lo amas? ¿Realmente estás en una verdadera comunión con Cristo? ¿Realmente el Señor es el centro en tu vida? Entonces eso se va a ver reflejado en tu actitud hacia la iglesia del Señor. Si hay una relación inseparable entre mi vida espiritual y mi relación con la iglesia, entonces debemos hacer un autoexamen si nuestra realidad cristiana es la de no tener un compromiso fiel con la iglesia local. Entonces debemos rever todo lo que estamos haciendo como creyentes y humillarnos ante la verdad de Dios y decir: Señor, perdóname por haber menospreciado tu iglesia, por haber menospreciado tu iglesia. Este es el punto de inflexión en nuestra vida cristiana y este es el punto de inflexión en nosotros como iglesia. Lo que pase a partir de aquí depende de esto, que entendamos esta verdad. Efesios 4, 1 al 16. Amado Dios, conoces la intención de mi corazón de poder comunicar de manera clara y a la vez contundente la verdad de Efesios 4, 1 al 16. Ruego que tú prepares nuestros corazones
para ser una iglesia que ama a Cristo y puede reflejar ese amor, amando a la iglesia. Por eso, Padre, glorifícate, que sea como Pablo dijo, tu gloria sea en la iglesia, que se pueda ver reflejada tu gloria en esta iglesia en la Bayona. Bendícenos en el nombre de Jesús. Muy bien, vamos a terminar cantando el coro número 62. Coro número 62, misionero.